¿Hay algo más poderoso que todos los ejércitos del mundo? ¿Hay una persona más influyente que todas las personas en el mundo? ¿Hay alguien que ha muerto por lo que dice creer en este mundo? La respuesta es que sí, es Jesús y también sus seguidores. El cristianismo es mucho más que sentarnos a escuchar un sermón. En el libro de Hechos vemos a un cristianismo conquistador, a un cristianismo creciendo, a un cristianismo cambiando vidas. Cosa que no ha estado ocurriendo en los últimos tiempos en la iglesia mismo. Porque los más grandes conflictos y problemas se van en la iglesia, cuando al principio era que en la iglesia había esperanza, había transformación, renovación, había unas cosas increíbles. Entonces, pero a pesar de la persecución, este ejército nunca paró, este ejército nunca se rindió, este ejército nunca retrocedió, siempre miraban hacia adelante. A ellos los llamaban cristianos. ¿Y nosotros creen que seremos cristianos como ellos? En el verso 1 del capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo, que después se convertirá en Pablo, está consintiendo, apoyando la muerte de un mártir, de Esteban. Pero dice, hubo una gran persecución contra la iglesia. Cuando dice gran persecución, es que no estaban contentos con el mensaje del cristianismo. Les ofendía el cristianismo. Y los que le perseguían querían desaparecer el cristianismo. De tal manera que la iglesia, lejos de terminar, se dice que estaban en Jerusalén y todos fueron, ¿qué? Esparcidos. Eso oro yo por Ecuador, que haya una persecución de tal manera que la iglesia, en vez de dividirse, se multiplique. Porque ellos fueron esparcidos y con el mensaje que habían aprendido, ¿dónde? En Jerusalén, fueron esparcidos a Judea y Samaria, salvo los apóstoles. La persecución tiene una cosa especial, tiene un ingrediente especial, tiene un poder especial, que hace que usted y yo nos convertamos en personas más valientes. ¿Les gustaría persecución? China no ha habido pastores ni líderes como nosotros lo conocemos. Es una iglesia perseguida, pero es una iglesia fuerte y creciente. Yo me pongo a pensar que la muerte de Esteban aquí en este punto marca el punto decisivo de la gran comisión. Hasta ahora han estado en Jerusalén, pero Jesús les dijo, vayan a todas las naciones y conquístenlas. Si ve cómo el Señor hace que ellos despierten, se habían dormido. Estaban solo en Jerusalén. El Señor dice, estos se han olvidado que tienen que ir a conquistar las naciones. Hay que levantar, ¿qué cosa? Una persecución. Qué increíble cómo trabaja Dios, ¿no? Dice el verso 8 de capítulo 1 de Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Del capítulo 1 al capítulo 8 ya se han olvidado que tienen que conquistar el mundo. Y Dios les recuerda levantando una persecución. Dios nos va a recordar de alguna manera que no nos guste, que nosotros tenemos que predicar el evangelio en todo este país de Ecuador. Que tenemos que ir a La Troncal, que tenemos que ir a Guayaquil, que tenemos que ir a Gualaceo, que tenemos que ir a Cañar, que tenemos que ir a Ambato. De alguna manera Dios lo va a hacer y espero que lo haga en cada uno de nosotros, no solo en unas cuantas personas. Verso 2, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. La muerte del primer mártir de la iglesia fue llorada, fue lamentada y sin temores ni reservas. Esteban fue el primer caído del cristianismo cuando comenzó la iglesia, el primero que sacrificó su vida por lo que decía creer, por lo que predicaba. Y aquí yo les hago una pregunta. De verdad, ¿cuánto ha sacrificado usted por el cristianismo? ¿Un poco de frío? ¿Unos cuantos centavos? ¿Un poco de tiempo? ¿Qué ha sacrificado realmente por lo que ha llegado a creer, por lo que ha abrazado como su fe? Esteban pagó un precio muy alto por ser un hombre de Dios. En este caso, él pagó con su vida el ser cristiano. Nosotros a veces nos ponemos a pensar qué difícil ser cristiano, qué complicado ir a la iglesia. Está lejos, el tráfico, la lluvia, el frío. Cuando veo hombres como estos que estaban dispuestos a morir, digo, levanta unos 2 o 3 de estos en esta iglesia, Señor.
y será suficiente para conquistar este país. Verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínate, tú estás en la casa leyendo la Biblia, llega una autoridad, te arrastra, te golpea, te lleva a la cárcel y te tortura. ¿Por qué? Por ser cristiano. Escuche bien, y mucha gente culpa al diablo, dice el diablo está persiguiendo, a veces pues es Dios, sacándonos de nuestra área de confort. Porque nuestra área de confort puede ser congregarse todos los domingos y no conocemos otra cosa más del cristianismo. Y pensamos que el cristianismo es ir, escuchar un sermón y eso es todo. Pero a veces el Señor puede movernos de esa área de confort para que entendamos que el cristianismo es mucho más que ir el domingo a la iglesia o hacer una oración de mañana al apuro. Nos puede poner en circunstancias tan difíciles, tan complicadas, que tu fe tiene que comenzar a funcionar en ese espacio. Y para salir a trabajar en lo secular y trabajar afuera con gente que no conoces, hablando de Dios, hay que estar dispuesto a entregar la vida. Pero aquí vemos algo increíble: asolaba a la iglesia, o sea, la pisoteaba, la perseguía. Muchos comenzaron a morir por ser cristianos. La pregunta es: ¿conoce usted a alguien que ha muerto por ser cristiano? En Ecuador, en los últimos 30 años, nadie, ¿no? Que ha dicho le mataron por ser cristiano, o que hay una ley que prohíbe que los cristianos se congreguen y ellos decidieron congregarse y le mataron. ¿Ha escuchado algo así como es usted? No. Necesitamos ser más frontales, más radicales para poder tener esas experiencias de saber cómo Dios se glorifica en cosas como estas. El apedreamiento de Esteban, el cual Saulo aprobó, muestra hasta dónde llegaría él para lograr su propósito. La batalla entre Saulo y Dios ha comenzado en este momento, en este verso. ¿Quién ganará? Es la pregunta, porque Saulo está asolando a la iglesia, yendo contra Cristo. ¿Quién creen que termina ganando al final? No importa cuántos denuncien, no importa cuánto mal hablen de nosotros, cuando Dios quiere hacer algo, Él hace cosas grandes. Pero dice, a pesar de que están siendo asolados, márquela en su Biblia la palabra pero. Cuando usted escucha el pero, hay una transición, una contraparte. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, calladitos para que no se den cuenta que son cristianos. ¿Qué dice? Iban por todas partes anunciando, proclamando, hablando el evangelio. La pregunta es, ¿a cuántos proclamó el evangelio el día de hoy? El día martes había una discusión de que si pasa leyendo la Biblia, la casa de la esposa, etcétera, etcétera. Esas discusiones de pareja. Y a mí me preguntaron, ¿y tú qué haces? Digo, yo quiero que la gente vea la Biblia en mí. Y la persona que trabaja conmigo le dije, ¿te he hablado de la Biblia durante estas 3 semanas que hemos trabajado juntos? Dice, no. ¿Pero qué has visto de la Biblia en mí? Eso es importante también. Para ser un cristiano coherente, tiene que no solo hablar de la Biblia, sino tiene que mostrar que cree en la Biblia a través de la vida. A través de la vida. Dice entonces, ellos, la palabra cuando dicen anunciando, significa que rompieron el silencio, la persecución hacia la iglesia que el viento hace con las semillas. Le esparce por todo lado y hay fruto después. Los que fueron expulsados de Jerusalén iban por todas partes sembrando la semilla del evangelio. El campo ya no solo era Jerusalén, y esto iba a producir una cosecha mucho mayor. Esa persecución, en vez de reducir a la iglesia, multiplicó a la iglesia. Pero la iglesia, en cambio, los líderes, el cristianismo de ahora, se ha encargado en reducir a la iglesia. Un amigo mío dijo, en 20 años ya no habrá cristianismo. Porque la pregunta que tengo para ustedes es, y respondan con el corazón, ¿cuántos de ustedes quisieran tener el llamado a ser pastores? ¿Cuántos de ustedes renunciarían a todo para comenzar a servir al Señor en la iglesia como pastores? ¿Estarían dispuestos a pagar el precio de lo que eso significa, de no solo hablar de la Biblia, sino vivir la Biblia? ¿Cuántos de ustedes irían de misioneros a algún lugar incómodo, sin las comodidades que ahora tienen? En 20 años no tendremos misioneros, no tendremos pastores, no habrá iglesia, dicen los expertos, porque no estamos leyendo como se tiene que leer la Biblia.
y estudiándola como se tiene que estudiar. Si el Señor le está llamando a hacer algo, no se quede sentado, hágalo. Primera Tesalonicenses 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran, ¿qué cosa? Oposición. Oiga, el Carlos Cueva dice que posiblemente es gratis. El Salón de la Ciudad es gratis, o sea, nos dan gratis esas cosas. ¿Creen que deberíamos aprovecharlo? ¡Claro! Y ellos, en medio de gran oposición, seguían predicando el Evangelio. ¿Y nosotros por qué no hemos hecho eso? ¿Qué nos ha pasado como cristianos? ¿Quién nos ha dicho que solo el pastor tiene que hacer eso? Sí, triste, demasiado triste que la gente piense así. Versos 5 al 13. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí aparece otro tipo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Si Jerusalén no experimentaba persecución, Samaria no hubiese conocido el Evangelio. Sí, Felipe no hubiese descubierto que Dios le había dado unos dones y habilidades sobrenaturales para hacer todo lo que está haciendo. A veces la necesidad, la crisis, hace que yo me descubra o me redescubra la capacidad y la habilidad y los dones y talentos que tengo. No le tenga miedo a las necesidades, a las crisis. Haga las preguntas correctas en las crisis. No pregunte, diga, ¿por qué a mí Dios? Pregúntese, ¿cómo soluciono esto? Que es diferente. Y esa pregunta le va a llevar a buscar una solución, no a quejarse. Imagínense lo que está pasando. ¿Qué es lo que vemos cuando Felipe llega a Samaria? Samaria estaba viviendo bajo el dominio de Satanás porque había muchos espíritus inmundos. Había muchos espíritus inmundos. Entonces, no importa la cultura en la que vivas, siempre hay una creencia universal en Satanás, que Satanás es malo. La pregunta es, ¿cómo controla Satanás? Satanás controla a través del engaño. Satanás controla a través de posesionarte, de controlar tus pensamientos, tus hábitos, de controlar la cultura, la ciencia. Él controla muchas cosas. Engañó a Adán y Eva. Saúl quería matar a David, el gadareno, en Marcos capítulo 5. Judas se dejó convencer por el diablo, dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Si ve cuán astuto es el diablo, y Samaria estaba lleno de espíritus inmundos. Y yo creo que este Ecuador está lleno de ese tipo de espíritus. La brujería, la ouija, se vuelve tan normal en los canales de televisión, ¿no? En los amuletos, ¿han visto? ¿Cuántos de ustedes tienen amuletos? No escondan, por favor. Cuidado. Samaria estaba viviendo también con problemas de salud porque habían, dicen, paralíticos. Imagínense, brujería y enfermedad juntas. Si no hubiese existido la persecución, Samaria no hubiese experimentado la liberación y la sanidad. ¿No les parece increíble? A veces Dios puede desacomodarnos de un lugar porque Él sabe que alguien más allá necesita de tus oraciones, de tu ayuda, de tus palabras, amigos. Lucas 14 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas, Señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los... ¿A quiénes tenemos que ir a traer? A los que decimos nosotros no merecen estar en la iglesia. ¿Sabe una cosa? Yo he escuchado, he visto y he experimentado de cerca que hay cristianos medio complicados. Ellos creen tan santos, pero tan santos, que no conversan con la gente que no conoce al Señor. Y lo más triste, ¿sabe lo que dice? Esos impíos, esos pecadores, yo no me llevo con ellos. Ahora estoy empeñado en tener más amigos de esos para que puedan conocer de Jesús. Para que más de ellos conozcan la verdad. Pero nunca me voy a dejar influenciar por ellos, que es diferente. Verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué había después de experimentar la sanidad y la liberación? Había gran gozo. ¿Se puede imaginar usted todos los matrimonios restaurados en Cuenca? ¿Qué creen que puede pasar? Habrá alegría en los hogares, los niños estarán felices, subirán las calificaciones, los esposos querrán llegar a casa, las esposas querrán que el esposo llegue a casa.
Pero eso solo puede hacer el Evangelio, amigos. Solo el Evangelio. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Samaria estaba viviendo bajo el dominio de Satanás. Samaria estaba experimentando problemas de salud, y también Samaria tenía un engañador en su ciudad, ¿no? Este Simón hablaba y la gente quedaba así, ¡guau! Pensaban que era un gurú, lo máximo. Pero llegó Felipe a predicar el evangelio, la verdad, y hasta él se convirtió. Usted se pone a pensar, ¿será que se convierte el presidente? ¿Cuántos de ustedes oran por este tipo todos los días? Me molesta que cristianos le insulten en vez de orar por él. Y no porque tenga ninguna afinidad con él, porque es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Cuando tú lees el libro de Jeremías, ¿sabes lo que dice el Señor a Jeremías? Ve a esa ciudad, cásense, tengan hijos y oren para que puedan vivir en paz en esa ciudad. El profeta Daniel estaba gobernando con el más cruel de los hombres de la historia, se llama Nabucodonosor. Ustedes ven en alguna parte de la Biblia escribiendo Daniel hablando mal de Nabucodonosor. Respetó tanto su autoridad y su influencia espiritual fue tan grande que Nabucodonosor después se convirtió al Señor. Nosotros estamos descuidando una tarea tan increíblemente grande de orar por nuestros líderes independientemente, quienes sean. Ay, les contara lo que pasó en Quito. Yo no les cuento porque lloraría de la emoción, de cómo Dios hace cosas increíbles que ustedes y yo no sabemos. Pero esas cosas Dios les da a aquellos que están orando por esas personas. Hay que orar para que un día los que nos están engañando lleguen a conocer la verdad y ellos también se bauticen. ¿Cuántos de ustedes están bautizados? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, estaban atónitos. Ya leí esto. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia, ¿qué hacen? Engañan. Vivimos en un tiempo de engaño. Y engañan muy bien, o sea. Yo no entiendo cómo es que el ser humano se deja engañar tan fácilmente por la mentira. Oiga, si yo le digo a usted, venga, le voy a enseñar a ser rico, me paga $1,000 probablemente. Y se va, y me escucha, y se va más pobre porque va gastando $1,000. Pero yo digo, venga, le quiero ayudar a crecer espiritualmente, a cambiar su conducta, a tener una forma de pensar como la de Cristo, que dice, que voy a rayar. Y es gratis, ¿para qué? Vivimos en tiempos peligrosos. Dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a quiénes. Escuche bien, el diablo, ¿ustedes creen que está sentado? Está trabajando, está engañando. Y ha engañado a tanta gente que dice el divorcio es bueno. Y piensan que es tan bueno que ven al matrimonio como algo malo, al compromiso como algo que no sirve, la familia como algo que se debe desechar. Nos están engañando porque la verdad no estamos predicando. ¿Qué cambió esta ciudad? Es la pregunta. ¿Qué cambió esta ciudad? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Les predicaba a quién? A Cristo. Dice, esto cambió a la ciudad. No un concepto, una persona. Dice, y predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. El que va a cambiar tu vida es Jesucristo. El que va a cambiar tu familia es Cristo. Y a veces hasta me molesta cuando la gente viene con quejas, incluso de la iglesia. Digo, ¿en quién están creyendo? ¿Por qué no se regresan y ponen sus ojos nuevamente en quién? En Cristo. Una vez más, ¿a dónde? A Cristo. Que mi marido, que por acá y esto por acá. ¿Por qué no nos volvemos nuevamente a la persona que cambió Samaria? A Cristo. Y Cuenca necesita a Cristo.
Felipe predicó a Cristo. Cristo lo respaldó con poder para hacer grandes señales. Dios es un Dios que nos hace nuevos. Él quiere llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Tomados de su mano lo podemos lograr, de la mano de Jesús. Lo mismo que hizo en Samaria, puede hacerlo también con nosotros. Lo que cambiará tu vida no será una iglesia. Olvídalo. La iglesia en este tiempo ha perdido la luz, ha perdido el sabor, ha perdido la influencia. No será una religión, porque la religión nunca ha cambiado a nadie. Tampoco será una filosofía. El que ha cambiado vidas y sigue cambiando y lo seguirá haciendo se llama Jesús. Él es la persona. Él es el único que puede cambiar tu forma de pensar que tienes, que te haces que vivas deprimido, enojado, con todo el mundo peleado, carente afectivo, rogando por afecto de alguien. El momento que estoy en graves problemas, vuelvo a poner mis ojos en Jesús y mi vida se estabiliza. Así de simple. Y ustedes dicen, en serio, no debes tener problemas. No te imaginas las crisis económicas que he tenido estos últimos meses. Pero mi única esperanza es de nuevo poner los ojos ¿en quién? En Él. Y decir, voy a hacerlo, voy a salir adelante. Hechos dice, 8:12, resultado. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué pasaba? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuántos de ustedes ya se han bautizado? ¿Qué están esperando? ¿Que venga Jesús a predicarles personalmente? ¿Qué están esperando? ¿Una señal? ¿Qué están esperando? Después dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y milagros que se hacían estaba atónito. Y el verso al final dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso queremos para Cuenca nosotros también. Verso 14, leamos. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro y Juan han escuchado que Felipe ha predicado en Samaria y corren a Samaria. Pero ¿quieren saber qué pensaba Juan de Samaria? ¿Saben lo que quería hacer Juan con Samaria cuando andaba con Jesús? Cuando estaba en su hora de confort, dice, envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿Sí ven lo que ellos querían hacer con Samaria? Querían quemar a Samaria. Y ahora Samaria está experimentando ¿qué? Un avivamiento. Lo que Samaria no necesitaba es la ira del cristiano. Necesitaba el amor del cristiano, el mensaje de Jesús. El Espíritu Santo necesitaba Samaria. Y así necesitan también tu primo, tu amigo, los gobernantes necesitan ¿de quién? Claro que a mí también me gustaría quemar vivos algunos, ¿no? Pero ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Necesitan el Espíritu Santo, amigos. Y como hizo Elías y los consuma. Entonces el Señor les reprendió a ellos. Verso 18 al 25. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero o se puede obtener con dinero. ¿A cuántos nos pasa eso, no? Queremos comprar lo que Dios nos quiere regalar. Queremos comprar lo que Dios nos va a dar gratis. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de ¿quién? De Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo perfila, cómo diagnostica Pedro y ve el interior? Al ver las señales y los milagros, ¿qué estaba en su corazón? La ambición, la envidia. Él no estaba buscando a Dios porque realmente quería arrepentirse. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Se puede imaginar que hagamos eso nosotros? Que vayamos al Paraíso, al Calderón, a San Blas. Solo queremos hacer en el Salón de la Ciudad del 4 de mayo. ¿Creen que podemos?
Claro que podemos. Queremos anunciar el Evangelio con todo lo que Dios nos ha regalado. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si el Señor te quiere dar un don especial, Él te va a dar. Nunca te lo puedes ganar. Es un regalo de Dios los dones. No puedes comprarlo, ni tu vida pecaminosa puede impedir que Él te regale ese don. Porque es lo que pasó en la iglesia de Corinto, ¿no? Llenos de dones, pero pecaminosos. Eso es gracia. Tu corazón está lleno de amargura, le dijo. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que Pedro sugiere a este otro hombre es: arrepiéntate. La única manera de estar libre es arrepentirse. Yo le decía el día de hoy a una paciente: ¿quieres dejar de sentirte culpable? Dice: sí. Deja de hacer cosas que te hacen sentir culpable. ¿O no es así? ¿Quieres dejar de sentirte miserable? Deja de hacer cosas que te hacen sentir miserable. ¿Quieres dejar de estar sufriendo por amor? No te enamores de la persona que no debes enamorarte. Simple. ¿Quieres tener éxito en las finanzas? Deja de gastar las cosas, deja de comprar cosas que no necesitas. Y es lo que dice: ¿quieres estar libre de tus pecados? Arrepiéntete. Simple, arrepiéntete. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué hicieron ellos? Anunciaron el Evangelio. La palabra anunciar es romper el silencio. ¿Por qué usted y yo no hemos roto el silencio todavía? Romper el silencio significa que será conocido lo que tú tienes que decir a este mundo. Y yo creo que la iglesia ha estado por mucho tiempo ciega, sorda y muda, como dice la Shakira. Ciega porque no ve el dolor que está alrededor de ella. Sorda porque no escucha el lamento, la desesperación de aquellos que están sin Cristo. Y muda porque no ha predicado la verdad que puede cambiar a esos ciegos y a esos mudos que están afuera también como ella, sufriendo. Conclusión: el Evangelio tiene un poder sobrenatural para cambiar al hombre natural. El Evangelio tiene un poder sobrenatural para cambiar al hombre natural, o sea, a usted y a mí. No importa si el mismo diablo está controlando tu vida, el Evangelio tiene el poder para liberarte. Quizás tú eres como Samaria. Estás en problemas espirituales, estás enfermo, te han engañado. El Evangelio puede liberarte. Número 3, aunque muchos se opongan, Dios continuará avanzando en la conquista de este mundo. ¿Serás parte de este ejército? Pónganse de pie para terminar. Amado Dios, muchísimas gracias por esta hermosa noche. Gracias por desafiarnos a romper el silencio. Gracias por desafiarnos a salir y hablar de ti. Y queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu que estaba obrando en Juan, en Pedro, en Felipe, en Esteban, obre en nuestras vidas, Señor. Y queremos ver esta hermosa ciudad de Cuenca saltando de gozo y alegría, porque te han conocido, Señor. En el nombre de Jesús, amén.